Listo. Pues bueno, muchísimas gracias, Lila, por aceptar esta invitación. Es realmente un honor, un verdadero honor estar esta tarde contigo. Muchas gracias por este tiempo que te tomas para esta entrevista. Gracias a ti, un gusto platicar contigo, conocerte y siempre conectar con Chicano Power y pues esta realidad que vivimos, ¿no? Los binacionales. Eso. Sí, bueno, yo en sí soy de Toluca, del Estado de México. Y aquí Mira, he vivido toda mi vida, pero me vine para acá porque precisamente me interesa mucho la situación de la comunidad chicana, ¿no? Y pues bien. qué mejor que hablar también con alguien que ha vivido esa experiencia de el ser chicana, ¿no? El estar entre México y Estados Unidos, como lo has sido tú. Eh, Sí, ujú, ujú, sí, pues es todo un rollo y hay que aprender a disfrutarlo porque si no se lo pasa uno con puros complaints, con pura queja de que que el otro. Y pues claro, si lo puedes canalizar en arte, escritura, poesía, exacto. existencia, eso es lo importante. Y ahora que mencionas esto, quisiera preguntarte, tú bueno, digo, tú eres compositora y cantante también, y en muchas de tus canciones, en la gran mayoría de tus canciones, también hay mucho contenido lírico, hay mucha poesía. Eh, ¿Tú escribes también poesía o nada más escribes exclusivamente para cantar lo que escribes? No, sí, creo que desde que soy chiquita es lo que hago. Claro, no he publicado poesía, pero tengo mis miles de libretas. Entonces, supongo que ya cuando decida quedarme más tiempo en casa y ya no girar tanto, todavía no pasa, Sí. pero sí pienso como estudiarlo y a lo mejor hacer algunos libritos de poesía, porque es la poesía. A veces si va uno tiempo atrás, ahora que fue la pandemia, ¿no? Recuerdo que encontré algunas cosas y oía yo que otras personas también, o sea, buscaban sus libretitas, se encontraban y eso me encanta porque vas viendo tu perspectiva desde el tiempo atrás y también tu percepción cómo era, ¿no? Era así, pequeñita, y luego se va como extendiendo poco a poco, ¿no? Y eso Ujú, es muy interesante verlo en la vida de uno y por supuesto en el aprendizaje de la lectura también, ¿no? claro. Con los grandes. Sí, Ujú. sí, por supuesto. ¿Escribes, en qué idioma escribes tu poesía? Escribo en los dos, en inglés y español. Ujú, Y pues en mixteco he aprendido a escribir algunos conceptos, ideas, porque mi mamá me acompaña y me corrige, y mis tíos, que también son maestros de educación bilingüe, ujú, eh, mixteco y español, también ujú. a veces, o amigos, ¿no? Compañeros poetas y escritores. Claro, claro. No, pues qué alegría saber que también escribes poesía y con mucho gusto espero algún día poder ver tus poemarios que han de ser preciosos Sí, gracias. por la calidad tan única de tus letras. Y hablando un poco sobre tus canciones, eh, ¿cómo compones? ¿Qué viene primero? ¿Viene primero la letra? ¿Viene primero la música? ¿Qué viene primero al momento de componer? Yo creo que en mi caso, pues depende, pero estoy pensando que un tema que acabo de terminar, que se llama La curación, es un tema que empezó en la pandemia porque quería como hacerle un tributo a las personas que nos curan de este malestar. Y empezó así, hice los versos, hasta canté una vez el tema, pero no me convenció. Entonces quería y tenía ganas de que sonara a un corrido, pero un corrido de esos como, como estos grupos exterminador y estos grupos del norte que hacen nuevos corridos, digamos, Ujú, pero con un contenido diferente que tuviera que ver con la vida y con el camino del sentimiento.
creo, Ujú, eso siempre me interesa. Y pues entonces ahora que lo acabé, ya estoy trabajando con un productor de la frontera de Sonora y ujú, entonces se agregaron instrumentos de allá, pero la letra cambió totalmente a volverse un tema pues sobre sufrir la muerte. Y ujú, entonces se volvió en otra cosa y me ha ayudado mucho. La verdad es que creo que uno hace los temas para terapia, pero no lo sabes, no sabes ujú, exactamente cómo. Y así funciona lo mío. A veces tengo que componer una canción compuse un tema sobre curarse de la tristeza. ujú, eh, Cuando un poco iba yo descubriendo paso a paso que eso era lo que yo tenía, pero no sabía en ese momento que era esa mi enfermedad, ¿no? Entonces ahí es donde el arte es muy instrumental en ayudarnos a seguir con el siguiente paso de comprender qué está sucediendo en nuestro interior y algunos de nosotros somos más claros con lo que sentimos y lo que pensamos, pero algunos no, porque es pura confusión, puro sentir, ¿no? Es un derroche de energía y sentimiento. Y así empecé yo. Era muy difícil cuando era chica, me volvió un monstruo ujú, ujú. y ni quien me domara, era como de esas potrancas, Sí, sí, ¿no? sí. Que son silvestres, ni quien les puede poner el lazo. Ujú. Y así es mi hija también, así Ajá, es. Pero creo que ella sí tiene un lado eh, en donde conduce la sobrevivencia de otra manera, y eso yo no lo tenía. ujú, Entonces, ella se sabe defender y sabe cómo creo la defensa es como lo más importante, si uno sabe cómo defenderse. Y sí, eso, pues, yo estaba lejos de eso. claro, sí, sí, sí. Y me imagino que esta composición de la curación viene a raíz de, el fallecimiento de Paul, tu esposo. Sí, Mi más sentido pésame por esa gracias. pérdida, Gracias. porque sé lo importante que era para ti. No nada más era eh, tu compañero de vida, sino también parte de tu música, ¿no? En algún momento te escuché decir, a él lo escuché decir que él era como el mecánico de tus canciones, ¿no? Porque tú tenías la idea y él de alguna manera lograba que esa idea que tú tuvieras se volviera realidad y se volviera escuchable, ¿no? Sí, Eh, entonces, sí, me imagino que fuerte ha de haber sido esa pérdida. cómo no, sí, ahora, pues sí, ahora pacientemente, trabajaré con otros músicos y a ver de qué manera podemos hacer mancuernas, ¿no? Porque eso, yo creo que yo no dudo de encontrarlo porque creo que era la parte que finalmente sí logré aprender a hacer con él, en parte porque sí peleábamos mucho al principio Ujú, y entonces creo que las fueron lecciones buenas con él. claro. Pero sí, es una pérdida y estoy un poco mejor ahora, pero ha sido difícil porque éramos más que nada amigos y eso Ujú, es claro. muy Sí, duro. Sí, es muy duro, claro. Y me imagino que la música es una forma de, como decías, de sanarlo, de ponerlo ahí, ¿no? Creo que ese sí, tipo de sentimientos se pueden, pues si no compensar, de alguna manera entender con la creación artística, ¿no crees? así es. Ujú. Sí, irnos Y, entendiendo cuál es nuestro sentir y por qué lo hicimos, por qué hicimos tal cosa. ujú, exacto. Sí. Cuando hablamos de la voz, ¿tú crees que la voz es un don? Yo creo en parte hay personas que tienen una voz privilegiada. Sí, es verdad. Recuerdo que había un maestro que me decía, bueno, es que si tienes, y yo le decía, ay, ya me aburro de cantar diario, ¿no? Esa Ujú, parte para mí ha sido difícil,
a través de los años. Me encanta cantar, pero Ujú, ya el acto de cantar, pero vocalizar y preparar toda la parte técnica de la voz. ujú, Y le decía, es que a veces no puedo, tengo muchas otras cosas que hacer. Y me ujú, decía, bueno, es que mira, hay, es como en los coches, hay Volchos y hay camionetas Ford, ujú, hay Mercedes-Benz ujú. y hay Rolls-Royce y Sí, hay algunos instrumentos que son de tantos colores y tantos matices que no puedes dejarlos sentados. Tienes que arrancarlos diario, ¿no? claro. Y fue interesante eso porque me hizo pensar en la importancia de mi instrumento y lo mucho que hay que cuidarlo pero creo que también se tiene que combinar con mucha disciplina y, y mucha perseverancia, Claro. porque sin esas dos, no importa el gran talento que uno tenga. Ujú, sí, sí. Sí. ¿Y cómo es que tú llegas a esos graves y a esos agudos tan notorios en tu canto que yo creo que eres la única cantante que puede lograr tales niveles de graves y agudos siendo la misma persona, ¿no? Ah, pues Cómo es que lo haces? Pues no creo, digo, hay muchas cantantes que tenemos un rango vocal grande y también depende de tu ejercicio como cantante, si sigues trabajando la voz y, y creo que todo depende cómo lo ejercitas y cuál es la importancia de tu canto gusta cantar muy grave y me gusta cantar medio a media voz, como más en medio de los graves y los altos. Y Ujú. luego a veces con muchos agudos, ¿no? Me gusta, pero, pero no siempre. A veces he pasado momentos en los que quiero buscar más pureza y yo creo Ujú. que eso también hay todo tipo de cantantes, algunas que son más gimnastas y otras que estamos en una búsqueda espiritual, a lo mejor más, ¿no? En la parte musical. Y qué importante esto que mencionas, esta parte espiritual, que yo particularmente lo puedo notar en Pecados y Milagros, que es un disco, digo, a mí me fascinan todos tus discos, pero en particular Pecados y Milagros tiene algo espiritual posiblemente, y esa especie de contenido melancólico, pero a la vez también alegre, ¿no? Y hablando de las tonalidades de voz, por ejemplo, me parece que se llama Xochipilli, es esta canción en donde Xochipiltzawak, Xochipizzahuatl Xochipiltzawak, es sí, es una canción en la que utilizas un agudo único todo el tiempo y en contraparte, por ejemplo, en Zapata se queda, que también creo que ha sido una de las canciones que más fama han tenido eh, sí, eh, y quizás sea tal vez una de mis canciones favoritas de las tuyas, ¿no? Eh, gracias. y bueno, sí, ahí se puede notar, ¿no? Y hablando de un poco de estas dos canciones, quisiera que me contaras un poco cómo fue que llegaste a la creación de Xochipitzagua y de Zapata se queda. Bueno, Xochipiltzawak no es mi canción, es un Ujú, canto tradicional, es una danza que se baila en las regiones de la Huasteca, en Veracruz, en Puebla también, y también la he escuchado, bueno, en otros sitios de lo que comprende la Huasteca. Y es un canto que se canta a la madrecita del maíz, de la fertilidad y que ahora se contrapone al sincretismo con la Virgencita de Guadalupe. Entonces, lleva, lleva estos elementos importantes de la fertilidad de la tierra y, y de un agradecimiento, ¿no? En canción. ujú, Entonces ha sido una alegría y un regalo poder compartirlo cuando vamos a ciertas regiones, ¿no? De Puebla, donde toda la gente se pone de pie y es muy sagrado el tema sí, y es muy hermoso, muy hermoso. Y,
Y bueno, el Zapata se queda, sí, lo compuse, lo trabajé un montón porque recuerdo que yo sufría de que penaban en mi casa, en la casa de mi mamá, cuando yo vivía todavía ahí con ella. Había a las 3 de la mañana siempre me despertaba así, mis ojos se abrían y, y con el tiempo pues lo empecé a comentar. Y le dije a mi mamá y me dice, yo creo que tienes que ir con la curandera a preguntarle qué está pasando aquí. Y fíjate que cerca de su casa de ella hay un tope en donde la gente se volcaba porque venían volando del cerro Ujú, y a veces venían con sus mezcales ujú, y en ese tope se volcaban y había muchos difuntos muy cercano, así en la esquina cercana de la casa. Entonces nuestro pensamiento es que quizás mucha gente que ha muerto trágicamente pasa por ahí. ujú, El caso es que yo les pedí ayuda, les pedí permiso y también recé y hice muchos rituales ahí para que me ujú, dejaran dormir. No sé si funcionó del todo, pero lo bonito de esto es que de ahí salió la inspiración para Zapata se queda, ¿no? ujú, A las 3 de la mañana dicen que pena un santito y empecé a pensar en los versos de ayuda, de pedirle ayuda también al caudillo mayor. Y recuerdo que en nuestro país estábamos pues batallando siempre con la cuestión de la violencia y de la seguridad y yo creo que pues siempre nos sentimos desamparados, ¿no? Como que siento yo sí, que estamos por etapas diferentes. A veces es porque algún gobernante o a veces es porque hay mucha violencia o a veces es porque el gobernante no ha sido negligente ujú, o ha sido mano dura, ¿no? Hay diferentes motivos. Entonces, siempre mis cantos creo que van unidos a esa conciencia social. ¿Qué está pasando ahorita en nuestro país y ujú, qué significan esos versos, ¿no? Muchas veces claro, los versos están dirigidos a, a los gobernantes o a nosotros mismos, ¿no? Son sí, esas preguntas. claro. Y como qué géneros dirías que son mm, los géneros que tú cantas? Porque digo, yo tengo una idea, eh, por ejemplo, en Zapata se queda, tengo también una idea de varios géneros que puedo encontrar ahí, ¿no? Un poco, pues no sé si sea como entre funk mexicano o algo así como también, no sé, para ti, ¿qué género es Zapata se queda? ¿O qué género? Pues Porque es son siempre es muchos. difícil, ¿no? Sí, Definirlo, pero recuerdo que a mí me gustaba el reggaetón porque el reggaetón comenzaba, ¿no? ujú, Hace un buen rato, incluso antes que eso, ya ujú, llevaba unos 8 años de andar el reggaetón ujú, y me gustaba Don Omar y me gustaba, ¿no? De los primeros, Daddy Yankee, reggaetoneros y me gustaban esas rítmicas. Entonces, bueno, también escuchaba Calle 13, por supuesto, ¿no? Y yo creo que hubo estas inquietudes de incorporar instrumentos de nosotros, ¿no? De las bandas tradicionales de México y un poco la jarana, que también ha figurado importantemente en nuestra música ujú. y la guitarra y luego elementos más modernos, ¿no? Que hacen que sea esa combinación de cosas modernas y cosas tradicionales. Sí, ¿no? Y el resultado tan espléndido, realmente es una gran, Gracias. gran canción. Y Muchas bueno, gracias. no, no, de qué. Quisiera también hablar sobre tu llegada a Bellas Artes, que es creo que algo épico, porque, bueno, cantantes de la talla de Juan Gabriel han estado, se han presentado en Bellas Artes, y hablando específicamente de mujeres que han estado ahí,
Pues me parece que nada más han sido Chabela Vargas y, bueno, antes Lucha Reyes, quienes estuvieron en Bellas Artes y ahora tú, ¿no? ¿Cómo fue esta llegada a Bellas Artes? ¿Cómo se dio? Y sobre todo, ¿qué piensas de haber estado presente en el escenario de Bellas Artes? Pues yo creo que es una celebración de mi vida, de la existencia de la música y sus representaciones diferentes que yo he tratado de mostrar a través de canciones hechas por mi inspiración, combinada con el conocimiento de otros músicos y de bandas y de orquestas, de coros, de cantantes que a través de los años hemos invitado en escenarios diferentes de nuestro país. Entonces, pues traté de que fuera un, una muestra de atrás tiempo, ¿no? Fue difícil porque era como, ¿qué voy a escoger? ¿No? Pero me llevé un buen tiempo, como 6 meses en pensarlo bien y hice varias listas y luego fui quitando algunos temas y agregando otros y también agregando algunos nuevos que queríamos cantar para que estuviéramos motivados, porque eso siempre hace falta, ¿no? Cantar cosas nuevas. Claro. Y y creo que incorporar elementos de la música clásica, porque yo empecé en Bellas Artes con la música clásica, empecé a dar conciertos en la iglesia, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en Oaxaca, canté Ujú. en la iglesia de San Felipe Neri, recuerdo fue mi primer concierto que di con canciones de Scarlatti, ¿no? Un compositor italiano, ¿Cuántos años y tenías? tenía 16 porque recuerdo que recién había fallecido mi papá y empecé a dar conciertos así, ¿no? En chiquito, ¿no? Pero con una orquesta, luego canté con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes aquí en Oaxaca y junto con el Coro de Bellas Artes canté unas arias de Carmen, de Bizet, y entonces volver a Bellas Artes, pero con mi propio camino, digamos, ese fue el triunfo para mí, porque pues yo me imaginaba cantar en Estados Unidos, en Nueva York, como operista, pero, pero es muy diferente cantar en estos foros con su propio concepto de uno, ¿no? Y Claro. en ese sentido, pues sí, Juan Gabriel fue un parteaguas. Juan Gabriel yo creo que representa una muestra de la perseverancia y de la fuerza de su carácter para poder lograr algo con una sociedad con mucho prejuicio, pero Ujú. que él demostró que a través de la calidad y del sentimiento y de la gran euforia que él tenía con su música, pues se podía lograr todo. Se podía lograr, claro. Tu vestido en esa ocasión era negro con detalles, con bordados dorados. ¿Ese vestido de dónde viene? Ese es un traje charro Ujú. que es del Estado de México, fue elaborado por una artesana, una jovencita que se dedica a hacer esto. Ellos tienen creo que le llaman un club, una organización en la que ellos aprenden a conservar su tradición de este traje que se utiliza en las comparsas del carnaval y, y es muy impresionante para mí que viven esas cosas hoy en día. O sea, estamos, no, ahorita en la modernidad, además Tláhuac pues es parte de la Ciudad de México y están sucediendo estas cosas modernas con la Ujú. tradición. Entonces, siempre me emociono mucho con cosas así, digo, me lo voy a poner. Y pesaba 10 kilos, pesa muchísimo Wow. el traje. Entonces, no tuve tiempo de practicar Ujú. y sí me vi un poco así como, ay, pero fue una alegría Claro. portarlo, una elegancia que tiene y además, Sí.
pues ese hilo bordado en oro. Sí, Y antes pues me puse un traje que era también muy cercano a mi corazón porque es teñido por el caracol púrpura, que es un caracol que pasa por la fotosíntesis para poder teñir el color morado. Y wow. ese proceso yo lo vi porque fui a convivir con las tejedoras de Pinotepa de Don Luis en la Mixteca de Oaxaca. Y entonces es muy especial ese textil para mí y me lo puse y el escenógrafo también puso las piernas a los lados con el textil y también con el petate, que el petate es central en mi vida, ¿no? Ujú. El símbolo del petate, pues nacemos en uno, luego nos casamos, yo me casé sobre un petate y ahora sí que nos petateamos en otro, ¿no? No, pero Eh, claro, son símbolos muy fuertes. muy fuerte, sí. Eh, ¿qué es la vestimenta para ti, Lila? Es la expresión de mi ánimo, de mi fortaleza, de mi orgullo, de mi duelo y de la alegría también. Hay momentos en los que estoy muy triste y me pongo unos colores bien fuertes para levantar, ¿no? Claro. O al contrario, como hoy por fin me sentí un poco más fuerte, me puse negro, Ujú. fíjate, como lo contrario, ¿no? De lo Sí, que es uno, pero es muy mi expresión desde mi corazón, de mi intelecto, también de mi sensualidad, claro. como yo creo que lo es para todos, Ujú. pero a lo mejor no lo analizamos tanto y, Qué hermoso, sí. y es hermoso. Sí. Sí, tú estudiaste los textiles indígenas en la zona triqui de Oaxaca, ¿verdad? Sí, sí, ahí fue donde aprendí que, que las mujeres podemos crear nuestro propio lenguaje. Yo creo que fue mi lección principal, no tener que poner tus ideas y tu experiencia de vida en el lenguaje de otros, ¿no? Ujú, Sino crear el tuyo, el propio, ujú. como persona o como un conjunto, como un grupo. Y yo creo que eso fue instrumental en hacerme componer las cosas que compongo y la ruta, digamos, que yo escogí. Y como antropóloga también hiciste en la zona triqui de Oaxaca, un estudio sobre el huipil, ¿verdad? Sí, Este estudio está publicado, ¿dónde se puede encontrar? sí, está publicado y lo puedes encontrar en internet. Ujú, Se llama Los motivos de las mariposas. ok. Sí, Está, porque en algún recuerdo, lo en algún puedes momento bajar. que lo había visto, pero Sí, no sabía cómo encontrarlo. Entonces ahora ya sabemos cómo encontrarlo. sí, Eh, tu atuendo siempre ha sido muy, ¿cómo llamarlo? Una expresión al momento sí, toda tu vestimenta y todos tus accesorios. También las joyas, que sé que te gustan mucho, la joyería. Incluso me parece que también tú llegaste a hacer joyas. sí, yo hacía joyas. ¿Cómo era eso? Cuéntame un poco sobre tu experiencia en la joyería. Pues era un poco en mi etapa más difícil, por un lado, pero también más, yo diría, las lecciones más grandes, ¿no? Porque yo hacía aretes, hacía collares, principalmente de Shakira, y me gustaba seguir a un grupo que se llama The Grateful Dead, que existió en una época muy hippie, y también había unas reuniones del arco iris, se Ujú, llamaban The Rainbow Gatherings en Estados Unidos, donde cada estado era sede en cada año. Y entonces nos íbamos allá y acampabas y te volvías parte de una como familia enorme. eh, y tenía que ver con el principio de todo. Creo que a mí me fascinaba conocer por qué
tenemos que usar nuestra ropa? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos volvimos tan complicados? Eso me Ujú, interesaba mucho conocerlo. Entonces, esas reuniones pues abordaban desde el nudismo hasta la experimentación sexual y de identidad y eso fue muy instrumental, ¿no? En una cierta libertad de visión para ujú, mí y me volví, este, pues como dicen, en la comunidad de los hippies dicen que una vez que te vuelves hippie no, no hay camino para atrás, o sea, ujú, ya vas a ser para siempre porque tu corazón se abre, es un poco como cuando pruebas hongos o pruebas alguna droga que te lleva en un viaje y te ujú. da una enseñanza profunda sobre tu existencia. Claro. Y ¿Tú eso has llegado a funcionó. probar hongos? Perdón, ¿Tú has llegado a probar hongos? fíjate que me han dado algunos cócteles que creo que en una ocasión había Ujú, algo así y creo por eso ya luego no me animé y he estado buscando a alguien que sea un poco más estable para hacer un viaje de hongos, como debe ujú, ser, porque claro. en esa ocasión pues sentí que iba a perder la vida, Ujú, entonces fue algo que inesperado, ¿no? ¿qué pasa Ujú, cuando tienes 18 años, no? claro, sí, sí, sí. Muy bien que estés a hacerlo, pero con alguien más ya sabiendo, ¿no? Claro, experimentado, sí. Claro. Y tu mamá escuchaba a Janis Joplin hablando un poco de la época hippie, Sí, ¿no? Y sí, mucho. a ti también te gusta Janis Joplin? A mí también me gusta, me gusta. Creo que cuando estaba chiquita, no estoy segura, Ajá. pero se oía en mi casa, entonces Ujú, esas cosas se te pegan, ¿no? claro. Y son influencias. Y también has llegado a colaborar, por ejemplo, con cantantes de la altura de Mercedes Sosa, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí, muy hermosa porque ella es una grande que yo no conocía antes de que terminara mi tesis, cuando hice la tesis sobre el tejido, ahí la escuché cantar Gracias a la vida y no la había conocido y yo la verdad estaba como antropóloga haciendo mi trabajo de tesis Ujú, y yo pensé quizá dejar la música, pero cuando la escuché a ella, como que en esa canción, durante el tiempo que duró, cambié mi idea, ¿no? Y ahí es donde yo digo que la música tiene ese poder ujú, de cambiarte totalmente la vida, tu rumbo. Y entonces dije, sí puedo volver a la música, creo que en esa área puedo ser fuerte con mi instrumento y también con mi visión. ujú. ¿Cuál era tu relación con el maestro Toledo, con Francisco Toledo? Pues el maestro vino acá a la casa una vez, aquí está uno de sus maíces, a ver si lo ves, a ver, está por acá arriba. El Pues, maíz transgénico, hasta allá ajá, arriba ajá, están los Grammys, y aquí está. ajá, los Grammys, sí, Y ese maicito que se ve ahí, sí, sí, que se sí, ve a la derecha de los Grammys, es ajá, un maíz que él hizo este diseño de un maíz enfermo. ujú, Y vino acá a la casa y platicamos sobre el maíz, hicimos un video para una obra que él estaba haciendo en ese entonces sobre el ujú, maíz. ujú, Y, y pues sí, nos conocíamos un poquito y pues mucho respeto y muy querido el maestro por toda su valentía y un ejemplo para todos nosotros sobre cómo pelear por lo que vale mucho, ¿no? claro, claro. Y con su hija Natalia, la poeta Natalia Toledo, ¿también con ella tienes alguna relación? Sí, tenemos algo de amistad. Ujú, Empezó recientemente, ¿eh? No éramos amigas, éramos conocidas, ujú, porque Oaxaca es chiquito. ujú, Y además conseguimos una beca cuando éramos jovencitas, ujú, 27 años. Tuvimos la misma beca del FONCA que nos daba
2,000 pesos o una cosa así que era la gloria, porque Claro. logramos hacer mucho con eso. Sí, sí, sí. Entonces, eso, no nos vimos por muchos años y ahora otra vez coincidimos, nos escribimos y nos damos ánimos. Es una mujer muy fuerte y Claro. muy linda, muy solidaria, Muy bien, muy gran bien. poeta, grande poeta. Grande poeta, definitivamente. Sí, sí, Para ir sí. concluyendo un poco esta entrevista, Lila, quisiera que me contaras cuáles son tus autores, tus escritores predilectos o escritoras. Yo creo que Anne Sexton fue alguien muy importante para mí en una etapa de mi vida. Este, Wisława Szymborska, Ah, claro, polaca, claro. ella me encanta, me encanta. Sí. La tengo aquí, mira, porque siempre la estoy, ¿no? Ahorita estoy buscando las cosas que dice de la muerte. eh, Sí, sí, no, sus este, poemas de Wisława son preciosos. ¿Verdad? El Alejandro Jodorowsky, que es medio loqui, pero a Ujú, veces me encanta leerlo porque siento que es una persona que aterriza, ¿no? Muchas cosas por las cuales uno pasa como, pues, como ser excéntrico, ¿no? ujú. Sí, 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 claro. Y últimamente he estado leyendo a este filósofo que se llama Byung-Chul Chul Han, que lo compré porque me interesaba mucho el concepto del corazón, en Ujú, parte porque mi marido estaba malo del corazón ujú, y en parte porque, bueno, eso rige todo, claro. nuestra manera de hablar, de decir, más a los latinoamericanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues así ahorita leyendo estas Y, cosas. y también había escuchado que te gusta el arco y la lira, ¿no? De Octavio Paz. Ah, claro, ese es como mi libro favorito de cabecera. Ujú, Creo que lo tengo en la Ciudad de México porque cuando voy allá, pues lo ojeo. Hubo una época en la que estaba ahí junto a mí todos los días. ujú. Muy Pero bien. es sí, de mucha ayuda ese libro, la verdad. Muchas Sí. referencias. Y de cantantes, tus cantantes predilectos. Pues Billie Holiday, este, mm, yo creo que últimamente pues mucho quiero a Chabela y yo creo que me he hecho más fan de Chabela ahora en el principio de mis 50. Y bueno, porque crecí con Lola Beltrán, ella fue mi grande influencia y pues Mercedes Muy también. bien, claro. Sí. Para unas últimas palabras que quisieras decir, pero creo que ya se nos va a acabar esta. ¿Te parece si te envío una nueva liga y ahí me dices tus últimas palabras? Ok, Sí, no, ok. sí. Vamos a finalizar este y te envío el próximo. Sabes que tú me